Hola, soy Aaron Navarrete, ayudante de patología de la Comisión 2 de verano y les voy a explicar un poquito lo que es lupus. Primero, definiendo. Lupus sistémico es una enfermedad sistémica, como el nombre lo dice, ¿sí? Tiene implicancias en distintos órganos y es una enfermedad autoinmune crónica. ¿Qué quiero decir con autoinmune? Que es una enfermedad que tiene una predisposición genética en donde células del sistema inmune reconocen moléculas propias, que en este momento se van a llamar autoantígenos, como si no fueran propias y genera una respuesta inmune contra estas. Y es crónica porque no se cura, tiene remisiones y también tiene periodos de brotes, ¿sí? Pero no se cura. Generalmente afecta más a las mujeres de mediana edad, de raza negra y también latinos. También puede aparecer en adultos y en niños, hombres, pero es menos común, ¿sí? ¿Cómo se desencadena esta enfermedad? Habíamos dicho que hay una predisposición genética que produce que hayan células del sistema inmune que están esperando reconocer una molécula propia como si no fuera propia. ¿Qué va a detonar esto? Principalmente noxas, por ejemplo, infecciones, traumas o insolaciones, por ejemplo, por estar mucho al sol. Esto va a generar que algunas células mueran por necrosis y que ésta libere componentes del núcleo hacia el exterior. Estos componentes, principalmente en el caso del lupus, ADN y moléculas del núcleo, son reconocidas por el sistema inmune. Y este entabla una respuesta que termina con la producción de anticuerpos contra estos autoantígenos. Estos anticuerpos se les llama autoanticuerpos porque reconocen moléculas propias. Entonces, una vez que ya tenemos estos autoanticuerpos circulando en sangre, cada vez que hay una noxa que genere necrosis y libere contenidos nucleares, va a haber una formación de complejos inmunes. O sea, este autoanticuerpo va a reconocer este autoantígeno, en este caso ADN, y va a formar un complejo inmune. Este complejo inmune, cuando está en bajas cantidades, se puede depurar porque los macrófagos fagocitan y depuran los complejos inmunes. Pero cuando el daño es muy grande o hay muchos anticuerpos, se genera una respuesta con producción de tanto complejo inmune que es imposible que el macrófago logre depurarlo. Entonces se va a ir a acumular a todos los lugares que tengan capilares con mucha filtración. Y ahí empiezan a aparecer las patologías, ¿sí? Paralelamente, los complejos inmunes tienen la cualidad de activar la cascada del complemento, la cual genera mucha inflamación y quimiotaxis para distintas células de la inmunidad innata. Entonces ahí tenemos, por un lado, el daño directo que hace el complejo inmune en los distintos órganos blancos y por otro lado tenemos la activación de la cascada del complemento que genera más inflamación y quimiotaxis en distintos tejidos. Esta activación crónica de la cascada del complemento por este exceso de complejos inmunes genera un descenso de ciertas moléculas del complejo inmune, principalmente C1Q, C4 y C2. Si tú tienes con un paciente con sospecha, normalmente le puedes pedir el dosaje de C1Q y C4 para ver qué tipo de enfermedad puede tener y si te orienta a lupus, ¿sí? Ahora, a la larga, el principal órgano blanco que se va a ver dañado va a ser el riñón, ¿sí? Además de otros más, pero vamos a enfatizar en ese. Y tengamos en cuenta algo. Una vez que se genera daño por anticuerpos y depósitos de complejos inmunes, con complemento y con inflamación, van a haber más células en el riñón que van a seguir muriendo y en algunos casos por necrosis. Entonces, nuevamente se va a seguir liberando más antígeno que va a potenciar más la respuesta inmune autoinmune contra estas moléculas, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Acá en este esquema podemos ver las principales vías de daño por esta autoinmunidad, ¿sí? Y por su depósito de complejos inmunes. Por un lado tenemos el depósito de complejos inmunes que se va a depositar en distintos antígenos y va a producir la activación de la cascada del complemento. Esta cascada del complemento va a generar las anafilotoxinas, que son toxinas que generan quimiotaxis y inflamación. Este daño constante por el depósito de complejos inmunes va a generar la necrosis que estábamos hablando, la cual a su vez va a liberar más autoantígenos y va a generar que hayan células que vayan llegando al tejido afectado, ¿sí? Macrófagos, células T, principalmente linfocitos T, y en el caso del riñón también va a estimular a las células del mesangio, ¿sí? Todo esto va a mediar la noxa, la lesión en el riñón, en el caso del riñón. Recordemos, complejos inmunes y por otro lado que hipersensibilidad de tipo 2 y 3 y además por células más adelante que sería hipersensibilidad de tipo 4. En este esquema de acá abajo podemos ver cómo funciona el tema de la hipersensibilidad de tipo 4, cómo se llega y además cómo se potencia aún más la hipersensibilidad de tipo 2 y 3. Tenemos estas células que están sanas y que tienen antígenos, autoantígenos que son por ejemplo DNA en el caso de lupus. Al haber daño tisular
se genera exposición de estos antígenos que estaban adentro y estimulan aún más el sistema inmune, estimulando tanto la vía celular como la vía humoral, ¿sí? En esta esquemita les tengo los 11 criterios para el diagnóstico de lupus, donde pueden ir viendo cada cual es cuál. Esto es memoria más que nada, pero tengan en cuenta que con 4 o más yo ya hago el diagnóstico de lupus. Hoy en día hay diagnósticos más actualizados, pero en el Robbins aparece este y vamos a seguir ocupando este. Acá abajo pueden ver una mnemotecnia, que es la de Es un Safari, donde van a tener los distintos criterios y la manifestación. ¿Sí? Son 11. Generalmente, ¿por qué se va a producir? Primero, porque hay afectación de los vasos sanguíneos por el depósito de complejos inmunes. Esto genera vasculitis, esclerosis y esto genera pérdida de ciertas funciones de algunos órganos. En el caso del eritema malar es una respuesta inmune que se da por la piel, el sol ataca la piel, hay muerte de células y esto activa las células del sistema inmune a generar inflamación. En el caso de la serositis, el depósito de complejos inmunes termina dañando los vasos y esto genera el escape de líquido hacia otros lugares y cavidades. En las úlceras, por ejemplo, puede deberse tanto al daño tisular directo como al daño que puede haber asociado. En las neurológicas generalmente es por la acumulación de complejos inmunes y el estado de inflamación que puede haber en el nivel del cerebro. ¿Sí? Esto puede tener varias explicaciones. En el caso de la sangre generalmente es por los depósitos de complejos inmunes y también hay ciertos anticuerpos que además de reconocer el núcleo reconocen por ejemplo glóbulos rojos. Estos al reconocerse son reconocidos por polimorfos nucleares y generan la muerte de estos glóbulos rojos y genera anemia por hipersensibilidad de tipo 2. La artritis, por el depósito de complejos inmunes, recordemos que son lugares que filtran mucho a sangre y por ende los complejos inmunes repercuten ahí. La fotosensibilidad que habíamos hablado, que genera la muerte de células y la inflamación posterior. Tenemos también que hay anticuerpos antinucleares, obviamente, eso lo tenemos como criterio diagnóstico, y la afectación renal. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de qué va a pasar con el riñón más adelante, pero lo tenemos ahí. Inmunológicas, más que nada por los anticuerpos que hay, que son anticuerpos anti-DNA y anti-SMIT, y la endocarditis Lehmann-Sachs, que es grave, pero también está, pero no es lo más común. ¿Sí? Acá vemos un resumen de los anticuerpos que podemos encontrar, el anti-DNA doble cadena, que va contra ADN, el anti-SMIT, que va contra proteínas nucleares que son pequeñas, son ribonucleoproteínas, y se les llama antígeno de SMIT, por eso se llama así, es el más específico. El antifosfolipídico, que son proteínas plasmáticas unidas a fosfolípidos, que son una de las razones por la que podría haber daño a los glóbulos rojos, por ejemplo, y el anticuerpo antinuclear, o se le dice FAN o ANA, que son los más sensibles, por ende es muy común que puede que los se encuentre, pero es poco sensible porque es común a muchas patologías autoinmunes. Un detalle importante entre estos anticuerpos, estos son todos anticuerpos contra una molécula que forma complejos inmunes, es que el anticuerpo antifosfolípido va a reconocer proteínas unidas a fosfolípidos y es el mismo tipo de molécula que reconoce la prueba BDRL para la sífilis. Por ende, una persona que tiene lupus puede dar en primera instancia positivo para sífilis y luego cuando hacen una prueba más específica se dan cuenta que no tiene sífilis y que en realidad tiene lupus. También hay que tener en cuenta que las alteraciones vasculares y hematológicas pueden estar relacionadas a estos anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Porque estos predisponen a un estado hipercoagulante, por lo que los pacientes pueden generar trombosis venosas profundas, por ejemplo, o trombosis plaquetarias, y además también tienen una afectación directa por autoinmunidad contra las plaquetas, por ejemplo, que podrían tenerla, entonces también tienen un estado de hipercoagulabilidad. Entonces ellos tienen que estar con un tratamiento anticoagulante de por vida. Bueno, aquí hay un detalle que si quieren lo leen no es tan importante, pero lo importante es que generalmente a los pacientes se les busca evitar el sol y además un tratamiento con glucocorticoides cuando tienen los brotes, ¿sí? Se les puede dar otros medicamentos inmunosupresores a larga data, ¿sí? Pero este es el tratamiento más importante que tienen que saber. Bueno, hasta el momento hemos visto la fisiopatogenia del lupus, hemos visto cómo funciona la respuesta inmune contra un autoantígeno, que en este caso son moléculas del núcleo, que se producen anticuerpos, que el daño es mediado por hipersensibilidad de tipo 2, 3, y a la larga data por hipersensibilidad de tipo 4 mediada por células. Y vamos a ver ahora que el daño es en distintos órganos, pero lo más importante es el daño renal. ¿Sí? A este tipo de enfermedad asociada al lupus se le llama nefritis lúpica. ¿Sí? Viene de nefritis, inflamación de los glomérulos renales o del riñón a causa del lupus. Antes de cualquier cosa tenemos que entender ciertos conceptos. ¿Sí? Primero,
Cuando algo está afectado de manera global, es que afecta a toda una estructura. Por ende, aquí tenemos un glomérulo, por ejemplo, y está afectado en su totalidad. Cuando tenemos algo segmentario, significa que está afectado solo una parte de esta estructura glomerular, ¿sí? Cuando tenemos muchos glomérulos o la totalidad afectada en la porción que estamos viendo, recordemos que los patólogos ven biopsias, podríamos estar hablando de que hay una afectación difusa, o sea, afecta a muchos. Y por otro lado, tenemos que si afecta solo una parte de todos, estamos entre una afección que es focal. Ya sé que son términos nuevos, pero acá los tengo un ejemplo gráfico. Tengo una afectación que afecta a una parte de todo el riñón, no a todo. Esto hablando como si fuera una biopsia. O sea, es focal. Y además afecta solo una parte del glomérulo y no todo. Por ende, es segmentaria. Entonces tengo una lesión focal y segmentaria. En este caso tengo una lesión que no afecta a todo el riñón, por ende es focal, pero afecta a todo el glomérulo, por ende es focal y global. Acá tenemos una lesión que afecta a todo el riñón, o por ejemplo en el caso de una biopsia, a la mayor parte de la biopsia, por ende es difusa. Y además afecta solo una parte del glomérulo, o sea, de todos los que están afectados, que son la gran mayoría, solo están afectados en una parte y no en su totalidad. Esto es una lesión difusa y segmentaria. Y acá tenemos una lesión que afecta a todo el riñón o a toda la biopsia, todos los glomérulos afectados, pero además están todos afectados en su totalidad. Entonces es una lesión difusa y global. Las lesiones que vamos a ver en lupus, las más comunes van a ser segmentarias y focales, y globales y difusas, ¿sí? Estos extremos son los que me importa que manejen. Habíamos hablado que el daño es por complejos inmunes, ¿sí? Bien, estos complejos inmunes van a parar al glomérulo, al riñón. ¿Y en qué parte se van a ir a depositar? Bueno, primero que todo se van a depositar acá, en el mesangio, ¿sí? Estas son células mesangiales. Las células mesangiales están entre los podocitos y el endotelio acá del capilar glomerular van a estar dando soporte estructural y con otras funciones más, ¿sí? Entonces, en esta parte, en el mesangio, van a ser donde se van a depositar principalmente los primeros depósitos de complejos inmunes en el riñón. Una vez que la enfermedad comienza a progresar, yo voy a empezar a verlos en la membrana basal, ¿sí? Y no en cualquier parte. Recordemos que la membrana basal es compartida tanto por los podocitos del epitelio como por el endotelio del capilar renal. Entonces, tenemos una misma membrana para dos estructuras. Primero se van a agregar acá, en este lado, en el lado del endotelio, y se van a llamar subendoteliales, los depósitos de complejos inmunes. Para cuando progrese la enfermedad, van a estar más del lado del epitelio. O sea, van a ser depósitos subepiteliales. Eso es importante porque siempre primero vamos a tener la lesión en el mesangio, depósitos de complejos inmunes, luego subendoteliales y luego subepiteliales, ¿sí? Y eso va a influir también en la función renal. Acá tenemos una ilustración de un artículo científico y acá tenemos primero que todo depósitos mesangiales. Los depósitos mesangiales van a estar acá, ¿ven? Este es el mesangio y acá están los depósitos en verde. ¿Qué vamos a tener? Que estos son característicos de las lesiones de nefritis lúpica de tipo 1 y 2. Comenzamos con depósitos de complejo inmune en el mesangio. Luego va a progresar a una nefritis lúpica de tipo 3 y 4. ¿Qué van a ser depósitos subendoteliales? Como les dije, van a estar de la membrana basal del lado del endotelio. Y luego, para cuando la enfermedad progrese, vamos a tener depósitos subepiteliales. Para las lesiones 5 y la 6 ya hay esclerosis total, así que la remitimos a la 5. En este caso, los depósitos van a ser subepiteliales. ¿Qué quiero decir? Que están bajo el epitelio, o sea, de la membrana basal, pero del lado del epitelio. Claramente, el depósito de estos complejos inmunes es un daño, es una anoxa sobre el glomérulo. Y el glomérulo tiene distintos patrones de respuesta ante esta anoxa, ¿sí? Esta anoxa puede ser aguda, transitoria o crónica y persistente. Entonces vamos a tener distintos tipos de adaptaciones y que van a definir patrones. Primero, cuando la anoxia es aguda, o sea, en un comienzo, porque sabemos que esto es crónico, el trastorno por ende comienza de manera aguda y después siempre pasa a ser crónica a medida que vayan habiendo brotes, va a volver a reagudizarse y después va a seguir crónica.
Cuando la anoxa es aguda, la respuesta va a ser proliferación, ¿sí? Por ende, cada vez que hay una anoxa aguda que desencadena proliferación, se les va a llamar glomerulopatías proliferativas. ¿Qué puede proliferar? Aquí tenemos el mesangio. Prolifera el mesangio, por ejemplo. El endotelio capilar puede proliferar también, o puede también haber una proliferación extracapilar, o sea, fuera del capilar, que se asume que puede ser la cápsula de Bowman en la capa parietal, o también se le llama extracapilar cuando células de la inmunidad salen desde el capilar hacia el espacio urinífero. Por ende tenemos proliferación del mesangio, proliferación del endotelio capilar y también proliferaciones extracapilares, que puede ser proliferación de la capa parietal, que va a ser lo que va a dar las semilunas, que vamos a ver después, o el pasaje de células inflamatorias desde el vaso hacia el espacio urinífero. Si la noxa persiste, recordemos que esto siempre en un contexto de cronicidad, vamos a tener no una proliferación, sino un incremento de la matriz extracelular, ¿sí? Por ende, como no hay proliferación, la glomerulopatía se va a llamar no proliferativa y como hay incremento de la matriz extracelular se le llama membranosa. Por ende tendríamos una glomerulopatía membranosa de carácter crónico, ¿sí? Reagudizaciones, proliferación. Cronicidad y remisión, esclerosis y membranosas, que sería incremento de la matriz extracelular. ¿Cómo se va a ver este tipo de incremento de la matriz extracelular? Primero, va a haber un incremento de la membrana basal, ¿sí? Recuerden, la que comparten los podocitos del epitelio y el endotelio del vaso. Luego va a haber un incremento de la matriz mesangial, o sea, esta que está entre el mesangio, ¿sí? También se puede dar. Y hialinosis, que es una degeneración de los tejidos por depósitos hialinos. Recordemos que los cambios hialinos son el depósito de material amorfo eosinófilo brillante. Finalmente, cuando estas células no dan abasto con sus mecanismos de adaptación, van a pasar a la necrosis. ¿Y qué va a pasar con eso? Recordemos, va a liberar más antígenos nucleares, que va a estimular mayor respuesta inmune, que va a generar mayores brotes. Como dato rosa, hay que tener en cuenta que cuando la membrana basal es la afectada, generalmente lo que se escapan son proteínas, por ende vamos a tener proteinuria, que si evoluciona mucho, por ejemplo mayor a 3,5 gramos por día, y se suma a edema, y además se le suma baja albúmina, es lo que se podría configurar como un síndrome nefrótico, ¿sí? Recuerden que pérdida de proteínas solamente no es un síndrome nefrótico, sino se asocia a hipoalbuminemia y además el edema. Cuando la alteración está en el mesangio, en este caso lo que van a pasar es que se van a escapar glóbulos rojos y vamos a encontrar hematuria, que es la presencia de glóbulos rojos en orina. Cuando lo que se daña es el endotelio, en realidad no se filtra nada, por ende baja la función renal y a la larga podemos llegar a una insuficiencia renal crónica. Bueno, aquí tenemos distintos preparados que corresponden a las distintas clasificaciones que tiene las distintas clases de la clasificación de la nefritis lúpica. En general, las lesiones glomerulares y renales se clasifican de muchas formas. ¿Sí? Por ejemplo, primarias, o sea, no hay una patología asociada, sino que puede ser directamente genética. Pueden ser causadas por infecciones o pueden ser causadas por trastornos metabólicos, pueden ser causadas por trasplantes, pueden ser causadas por millones de cosas. En función de eso se clasifican, ¿sí? En este caso son las que tienen enfermedades sistémicas asociadas, glomerulopatías con enfermedades sistémicas asociadas. Entonces, aquí tenemos las 6 clasificaciones, son 6 tipos que tienen que saber a grandes rasgos, ¿sí? Les voy a explicar por separado. La clase 1 se le llama nefritis lúpica mesangial mínima. Al microscopio óptico no voy a ver cambios. Al microscopio eléctrico, sí, importante. Voy a ver fusión de podocitos. Eso es lo único que voy a ver. Los dos tipos que están aquí no me importan. Sepan que sí pueden encontrar depósitos de inmunoglobulina G y C3, que es un componente del complemento, cuando marcan con inmunofluorescencia, que se vería como en este lado que está verde, esto es inmunofluorescencia con marca G para C3 e IgG. Luego tenemos la clase 2. Cuando hablamos de clase 2 decimos nefritis lúpica, bien, siempre es lo mismo, pero este caso es proliferativa mesangial, proliferativa, prolifera, agudo. Y además es mesangial, o sea, prolifera el mesangio. ¿Qué voy a encontrar en la microscopio óptico? Lo que ya dijimos, proliferación mesangial y aumento de la matriz mesangial, ¿sí? De la matriz extracelular. Al microscopio eléctrico voy a ver depósitos de complejos mesangiales.
Y a la inmunofluorescencia nuevamente voy a ver IgG y C3. De ahora en adelante, todo lo que vea en la siguiente clase va a incluir lo otro. O sea, por ejemplo, cuando vea la tipo 3, va a ser todo lo de la tipo 2 y la tipo 1 más lo que diga, ¿sí? Para no marearlos con los mismos conceptos y se confundan, ¿sí? Entonces, en este caso, eso es lo que vamos a ver en la nefritis de tipo 2. Aquí vemos los depósitos. Voy a hacer un pequeño zoom, a ver si puedo. Acá vamos a ver los depósitos, ¿sí? Que primero que todo van a ser mesangiales. Recordemos, primero se deposita en mesangio, después en la membrana basal del lado endotelial y luego en la membrana basal del lado epitelial. Acá, esto es un esquema que yo les hice, que son un glomérulo simplemente con unas masas amorfas de color hialino, que son los depósitos de complejos. Y acá tenemos otra imagen que es básicamente la misma. Luego vamos a la de tipo 3. Acá comenzamos a hablar de focal, segmentario, global, difuso, ¿sí? Eso me importa. La nefritis lúpica proliferativa focal quiere decir que hay una proliferación, luego vamos a ver de qué, y que es focal. Por ende, es solo una parte del tejido del riñón. Entonces acá está el esquema, para que les quede de memoria de inmediato. Es focal porque es una parte del tejido renal que está afectado y es segmentaria porque solo una parte del glomérulo va a estar afectado, ¿sí? Bien, simple. ¿Cómo voy a definirla? Bueno, porque está afectado de todo el riñón, de toda la muestra que yo tenga y biopsia, va a estar afectado menos del 50%. Eso ya es diagnóstico. Luego, ¿qué más vamos a ver? Todo lo anterior, más una proliferación, recuerden que es proliferativa, pero esta vez es focal, de el mesangio y se le va a sumar, y por eso les puse en rojo el endotelio. Se empieza a proliferar el endotelio también. Hay aumento de la matriz, ya lo habíamos visto, y además se le suma esclerosis focal, o sea, en algunas partes del glomérulo van a haber sitios de esclerosis. Al microscopio electrónico voy a ver desprendimiento de podocitos, ¿sí? Desde la membrana basal, o sea, ya se está desprendiendo el epitelio del lado de la orina. Las clasificaciones es simple, el tipo A es solo proliferación, cuando veo tipo B hay proliferación y esclerosis, y cuando veo tipo C hay solo esclerosis. Esto la verdad que no es importante que lo sepan, pero les queda ahí. Vamos a ver las fotos de cerca. Recordemos, hay proliferación del mesangio, del endotelio y además el engrosamiento del depósito de complejos inmunes. Aquí vamos a tener depósito de complejos inmunes en el mesangio, como habíamos visto, los mismos círculos rosa. Vamos a tener sitios de esclerosis o fibrosis, como vemos en las regiones como en estrellas amarillas. Y estos puntos azules van a ser sitios de necrosis, núcleos pignóticos, ¿sí? Es simbólico, pero es para que entiendan qué es lo que hay presente, ¿sí? Acá hay una foto con los nódulos, con la necrosis fibrinoide, que son los nódulos de complejos inmunes depositándose en el mesangio, y el engrosamiento de la membrana basal. Otra imagen igual, engrosamiento leve de la membrana basal y depósito de complejos inmunes en el mesangio, ¿sí? Que son estas masas rosas. Puede haber fibrosis y también puede haber esclerosis en algunos lugares. ¿Por qué digo fibrosis y esclerosis de forma intercalada? Porque hasta cierto punto se pueden tratar como sinónimos, pero es importante que sepan que cuando uno habla de fibrosis, generalmente habla de un proceso que tiende a lo crónico y es con la producción de colágeno de tipo 3, que está en todos los tejidos de soporte y en el estroma de la mayoría de los órganos. En cambio, cuando uno habla de esclerosis, es una hiperproducción del colágeno de tipo 4, que es el que está asociado a la membrana basal de los órganos que tienen membrana basal, por ende riñón y vasos, por ejemplo. Bien, volvamos. Teníamos la de clase 1, que lo único que se ve es fusión de podocitos y complejos inmunes en inmunofluorescencia. Tenemos la de tipo 2, en la que hay proliferación mesangial y aumento de la matriz mesangial con depósito de complejos, pero nada más que eso, y que se afecta parte del tejido y parte del glomérulo. Luego tenemos la clase 3, que hay proliferación del mesangio y se suma la proliferación del endotelio, y además se suma la esclerosis. Hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, eso lo vamos a ver cómo se llama después, y más que nada eso, ¿sí? Y que la lesión es en parte del tejido renal y en parte del glomérulo. Cuando pasamos a la de clase 4, se llama proliferativa difusa, y cuando dijimos que algo de difuso era que atacaba o afectaba la mayor parte del tejido renal. Por ende, acá tenemos un riñón completamente azul, lo afecta todo, digamos, entre comillas. Y generalmente es global, casi siempre. Eso quiere decir que afecta todo el glomérulo.
Esta es lo más encontrado en biopsias renales. Cuando uno encuentra pacientes con lupus, esto es lo que más uno encuentra. O sea, ya no se dio cuenta de todo esto que viene atrás y lo encontró en esta etapa que es bastante avanzada. ¿Cómo lo vamos a definir? En una afectación que hay mayor al 50%. Si en la clase 3 era menor al 50%, en este caso tiene que ser mayor al 50%. Y eso es definitorio. Si entre la 2 y la 3 lo definitorio era la proliferación endotelial, la esclerosis y el engrosamiento leve de la membrana basal, en este caso la diferencia entre la 3 y la 4 es el grado de afectación mayor al 50%. ¿Sí? Y vamos a ver que también va a haber una alteración extracapilar. Habíamos dicho que extracapilar era afectación de la cápsula de Bowman en su hoja parietal o células del sistema inmune que salen al espacio urinífero. En el caso de que haya una proliferación de las células de la hoja parietal de la cápsula de Bowman, vamos a encontrar formación de semilunas, ¿sí? Y ustedes me dicen, ¿qué son semilunas? Bueno, una afectación extracapilar renal. ¿Y cómo lo vamos a ver? Así, mira. Esquemáticamente, como esta semiluna azul que está acá, ¿sí? Así se va a ver. Si lo ven acá, acá se ve que hay un engrosamiento, ¿sí? Le voy a quitar el dibujo y le voy a hacer más zoom. En esa parte, ¿ven? Se ve la media luna. Eso es lo que voy a ver. ¿Qué es esto? Es una alteración extracapilar de la nefritis lúpica, ¿sí? ¿A qué se debe? Bueno, al estímulo de moléculas que están estimulando la formación de esta hoja parietal y además, supuestamente, probablemente hayan células del sistema inmune que están escapando de estos glomérulos hacia el espacio urinífero, inflamando además todavía la cápsula de Bowman en la hoja parietal. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Va a haber necrosis fibrinoide de los vasos sanguíneos y por ahí se va a terminar escapando las células del sistema inmune. ¿Sí? Ahora, además, el depósito de inmunocomplejos va a pasar a la membrana basal. ¿Sí? Recordamos que primero, hasta el momento, estamos hablando de complejos inmunes en el mesangio. ¿Qué es lo que sigue? Que vayan a la membrana basal del lado endotelial. Entonces, el depósito va a ser de complejos inmunes subendotelial. Este engrosamiento de la membrana basal del lado subendotelial va a generar que el vaso se vea, en vez de así, se va a ver mucho más engrosado. ¿Sí? Estos círculos rojizos que se ven acá, vamos a ver los eosinófilos, se les llama asas de alambre. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes me digan, ¿qué es una semiluna? Bueno, es la proliferación de extracapilar de la cápsula de Bowman en su hoja parietal, producto de citoquinas y células inmunes. ¿Y qué van a hacer las asas de alambre? Es el engrosamiento de la membrana basal del lado endoteliar producto del depósito de complejos inmunes. ¿Sí? Y ustedes me dicen, ¿y complejos inmunes de dónde? Bueno, complejos inmunes que reconocen antígenos, autoantígenos, ADN en el caso del lupus. Vamos a ver las asas de alambre. En este caso, las asas de alambre en el esquema son estas, las anillos verdes. ¿Sí? Nuevamente, volvemos a recordar, tenemos depósito y proliferación del mesangio y aumento de la megatriz mesangial. Sí. ¿Tenemos necrosis de alguna célula? Sí. ¿Tenemos esclerosis de algunos sectores? Sí. ¿Tenemos, bueno, depósito hialino? Sí. ¿Tenemos media luna en este caso? Sí. O sea, tenemos todo lo anterior y le sumamos media lunas y asas de alambre. En el preparado real acá, los depósitos hialinos serían estos y las asas de alambre son estos. Quiero que logren entender bien qué es una asa de alambre. Recuerden, engrosamiento de la membrana basal del lado endotelial, en este caso, o sea, depósitos subepiteliales de complejos inmunes, y son estos. Si lo ven aquí, se ve más grueso, acá se ve más grueso, acá se ve más grueso, acá se ve más grueso. Si lo comparan eso con esta región, que también está alterada, pero no tiene esos anillos, se nota la diferencia, ¿no? Bueno, hay regiones que van a estar relativamente sanas, por ende la afectación puede ser focal o global. ¿Sí? Veamos si hay acá al lado otra cosa. Bueno, esta imagen prácticamente no se ve, pero es lo mismo. Esto es 4. Entonces, venimos de la 3. ¿Cómo vamos a diferenciar la 3 de la 4? Bueno, hay semilunas, hay asas de alambre, se ven más que en la 3, que pueden haber también, pero mucho más se ven en la 4. Y la afectación es de mayor al 50% de los capilares, de los glomérulos renales. Luego la fase 5. La clase 5 se llama nefritis lúpica membranosa. Esto ya es más fácil de ver porque hay muchas más asas de alambre, ¿sí? Y en este caso los depósitos ya salieron del subendotelio y pasaron al lado del epitelio de la membrana basal. Recordemos de nuevo,
La membrana basal es compartida por el endotelio y por el epitelio. Entonces estas ya están del lado del subepitelio, por fuera, ¿sí? Les voy a recordar eso. Entonces es más avanzada y sigue el engrosamiento de la membrana basal. Este engrosamiento es tan grande que se les llama asas de alambre y están mucho más presentes. Ahora esta afectación nuevamente es difusa, afecta a la mayor parte del tejido y es global, afecta a todo el glomérulo, ¿sí? Clave acá, ¿se fija la diferencia? Lleno de asas de alambre. ¿Puede haber medialuna? También puede haber medialunas. ¿Puede haber hialinosis? También puede haber hialinosis. ¿Puede haber esclerosis? También puede haber esclerosis. ¿Puede haber necrosis? También puede haber necrosis. ¿Puede haber depósito de matriz mesangial y proliferación del mesangio y endotelio? También. Todo lo anterior y se suma la producción zarpada de asas de alambre. ¿Bien? Asas de alambre. ¿Se nota la diferencia entre el de arriba y el de abajo? Bueno, esto es fase 4. Y vamos a la última, que es la nefritis lúpica esclerosante avanzada, que es la 6. Esta también es difusa, o sea, afecta a gran parte del riñón y también es global, afecta a todo el glomérulo. La cualidad que tiene esta es que es el 90%, prácticamente ya no hay función renal, ¿sí? Es raro de ver, pero existe y se le llama glomérulo AA. ¿Por qué? Porque acá está el ejemplo esquemático. Está todo fibrosado. No hay glomérulo funcional. Es depósito de matriz extracelular y hialinosis. Esquemático. Material, colágeno, membrana basal, hialinosis, lo que sea. Nuevamente otra foto. ¿Por qué le decimos xenoblea? Porque si comparamos esto con esto, tiene cierta forma similar, ¿sí? Acá tenemos varios, para que lo veamos en contexto, que es global y es difuso. Acá tenemos otra para que veamos que esto es global, se afecta a todo. En este caso es difuso porque se afectan varios, y en este caso es global porque se afecta a todo. Global, 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 difuso. Esta es fase 4, ¿sí? Pero también entendamos que es global porque hay, todo el glomérulo está afectado y es difuso porque de todos los que estamos mirando, todos están alterados de la misma forma. Entonces, global, difuso en su totalidad. Global, difuso en su totalidad. ¿Sí? La clase 6 tenemos que entenderlo así. Glomérulo noblea. Está todo esclerosado. Bueno, y eso sería todo sobre el lupus. Les voy a mandar este apunte. Repasen, entiendan las diferencias. ¿Sí? Como gran repaso, cambios mínimos, fusión de podocitos y depósito de complejos inmunes. Solo en inmunofluorescencia. Nefritis lúpica, clase 2, proliferación mesangial. Se ven estos acúmulos rosas. Y todo lo demás. Clase 3, afectación menor al 50%, pero hay proliferación mesangial y endotelial. Y hay esclerosis también. Ojo con eso. Clase 4, empiezan a aparecer las asas de alambre, las semilunas. Y hay afectación mayor al 50%. Clase 5, muchas asas de alambre. Se pueden sumar también más medialunas y todo lo que habíamos dicho, pero muchas asas de alambre. Y esto es difuso y global, o sea, muchos. Y el glomérulo noblea, que es la nefritis lúpica esclerosante, que es re fácil de ver. Es una pelota rosa. Se acabó. Un círculo rosa.